El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Vaya buscando en su Biblia Primera de Corintios capítulo 12. Allí vamos a continuar hoy con la enseñanza acerca de los dones. Hoy vamos a entrar en los dones de poder. ¿A cuántos les gusta el poder? Amén. Vamos a estar leyendo el verso 1, el verso 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo, leemos entonces en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando del Señor, es Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Diga uno. Y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Le damos un aplauso a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que sabemos que está aquí en este lugar. Dígale al que está a su lado, Dios me va a hablar hoy. Santo. Bien, como dije, hemos cubierto ya la primera etapa de los 9 dones del Espíritu Santo. Cubrimos la parte de lo que son los dones de revelación. Estos dones revelan. Explicamos lo que era la palabra de sabiduría, lo que es la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Y hoy vamos a entrar en lo que son los dones de poder, lo que se conoce como los dones de poder. Ahora, Pablo dice en el versículo 1, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es el motivo o el propósito de esta enseñanza? Que cada uno de nosotros anhelemos los dones del Espíritu Santo. Anhelemos los dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros y conozcamos perfectamente cómo trabaja. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de los dones de poder. El verso 7 dice que a cada uno es dado el Espíritu, la administración del Espíritu para provecho. Y habla el verso 8, la palabra a este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Y el verso 9 dice a otro fe. ¿Ok? La fe o el don de fe entra dentro del grupo de los 3 dones de poder que se componen. Estos dones de poder se componen en primer lugar, el don de fe. En segundo lugar, el don de hacer milagros. Y en tercer lugar, los dones de sanidades o el don de sanidades. En tercer lugar, el don de sanidades. Ahora, estos dones siempre van a ser, estos dones de poder son los que hacen. Recuerden que los dones que hablamos anteriormente eran los dones de revelación.
los dones de revelación revelan. Pero estos dones de los cuales hoy vamos a comenzar y el día viernes vamos a continuar con esto, si Dios nos los permite y no hay algún cambio dentro de los planes que uno tiene, vamos a estar continuando enseñando acerca de eso. Y vamos a detallar cada uno de los dones. Recuerde que mayormente estos dones, el don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidades, o los dones de sanidades, ellos casi siempre se mueven juntos, pero lo hemos estado separando para ir conociendo en particular a cada uno de estos dones. Y como le dije, hoy vamos a hablar acerca del don de fe. El don de fe dentro del grupo de los dones de poder es el don mayor, es el líder entre los dones de poder. De segundo va el don de hacer milagros y luego dones de sanidades. De manera que todos son importantes, pero el cabecilla o el líder dentro de los dones de poder es el don de fe, que hoy vamos a ir desarrollando acerca de este don. De la misma forma como los dones anteriores que hemos hablado son sobrenaturales, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritu es sobrenatural. De la misma forma, esta fe o el don de fe que está hablando aquí es sobrenatural. Es algo fuera de lo común, es algo fuera de lo natural, es algo fuera de lo humano. Está fuera de eso. Ahora, hay personas que han mezclado el don de fe o han mirado y han confundido el don de fe con una serie de fe que aparece en la Escritura. Alguien dijo, para conocer lo que en realidad es, hay que conocer lo que no es. Y vamos a tomar ese principio para detallar en sí cada una de la fe que en la Escritura aparece y luego llegar al punto del don de fe. En primer lugar, la Biblia enseña acerca de una fe para salvación. Una fe que produce salvación. Que es una fe suplida o dada por Dios cuando recibimos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Esa palabra produce en nosotros una fe que nos lleva a la salvación, que nos permite reconocer a Jesús, reconocer al Salvador, al Señor como nuestro Salvador. Nos permite entender el sacrificio de Jesús en la cruz, nos permite entender lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él pagó para que nosotros fuéramos salvos. Esa es la primera fe que la Biblia enseña y muestra, la fe para ser salvos, la fe para salvación. Vamos por un momento a Efesios capítulo 2, verso 8. Allí vamos a mirar esta fe que es producida para salvación. Y dice la palabra de Dios en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oído, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estamos en Efesios capítulo 2, verso 8. Ahora el apóstol Pablo habla de una fe que produce salvación. Dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Está hablando de una fe que produce salvación. Una fe que cuando el individuo oye la palabra de Dios, oye la enseñanza de Dios, oye el mensaje de Dios, se produce en él una fe que lo lleva a recibir a Cristo, a reconocer al Señor como su Salvador, como el Señor de su vida. Por eso dice que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo de parte de Dios. Esta fe es un regalo de parte de Dios cuando oímos la palabra del Señor que produce para salvación. Nadie puede ser salvo por las obras. No hay salvación por obras. Dice que es por fe para que nadie se justifique.
Jesucristo fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros, hizo un trabajo perfecto, un sacrificio perfecto. Juan cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es Benito, no es María, no es Gregorio. Juan cuando lo miró dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo de Nazaret, aleluya, el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. De manera que la primera fe que la Biblia muestra es la fe que se produce por oír la palabra de Dios y que nos lleva a la salvación. Cuando usted, todo aquel que ha recibido a Cristo, que ahora es cristiano, una vez que le hablaron el mensaje, usted dijo, verdaderamente esa es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el Salvador. Y por eso se hizo aquella oración de fe de recibir al Señor como su Salvador, como el Señor de su vida. Ese es el primer grado de fe que la Biblia muestra. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se le predicó el mensaje del evangelio, usted adquirió una fe por oír la palabra que le hablaron, y esa fe lo llevó a recibir a Jesús como su Salvador. Lo llevó a la salvación, al arca de salvación que es Jesucristo. Amén. Esta fe es diferente al don de fe. ¿Por qué es diferente? Porque esta fe, el primer grado de fe, fue a la salvación. Mientras que el don de fe se manifiesta una vez que la persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo reparte ese don en esa persona. Así que es algo que está bastante aislado y que no debe confundirse esa fe. En segundo lugar, tenemos la fe general. La fe general es la fe que posee todo creyente y que puede aumentarse por oír la palabra de Dios. Es la fe que puede aumentarse por escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 3. Habla de una medida de fe que a cada uno nos fue impartida. Cuando nacimos de nuevo, inmediatamente se nos impartió una medida de fe. Todos entramos o nacimos de nuevo, y cuando se produjo eso en nosotros, se nos impartió de parte de Dios una medida de fe. Por eso Jesús dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza. Estaba hablando de una medida de fe. A cada uno de nosotros se nos impartió esa medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Miremos allí por un momento. Dice el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quiénes? A cada uno. De manera que el segundo nivel de fe que habla la Biblia es la medida de fe que se nos impartió en el momento que nosotros hicimos la oración de fe y nacimos de nuevo. Cuando se produjo el nuevo nacimiento en nosotros, se nos impartió una medida de fe. Esa medida de fe fue impartida en nuestro espíritu. Ahora, a lo que esta fe fue impartida en nosotros, esa medida es una medida que fue impartida a toda persona que recibió a Cristo o que nació de nuevo. Se le impartió una medida de fe. No hay tal cosa como decir, ustedes no tienen fe. Todos tenemos una medida de fe. Otros tienen otra medida de una forma más amplia porque la han desarrollado, que es el tercer nivel de fe, que es el otro punto que vamos a pasar. Pero en el segundo punto, lo que se llama o se le titula en ciertas ocasiones la fe general, es la medida de fe que se nos repartió a cada uno en particular. Después de haber hecho la oración de fe, dice que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Venimos a pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, y en ese momento se nos imparte una medida de fe, que es el segundo nivel de fe. Ahora, el tercer nivel de fe es aquella fe que es conocida como el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22
en adelante, habla del fruto del Espíritu, que es la fe. Habla de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, la mansedumbre, el amor. Los detalla cada una de estas cosas las detalla como fruto, mas no como don. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí tenemos el tercer grado de fe, que es la fe, que es el fruto de tu espíritu. El primer grado de fe es la fe que adquirimos para salvación. La segunda es la medida de fe que se nos fue repartida y que va creciendo a medida que oímos la palabra de Dios. Va creciendo esa medida de fe, va aumentando. La tercera es el fruto de nuestro espíritu, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter en el espíritu. Tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con el don de fe. Tiene que ver con un fruto de mi espíritu. Cuando habla que el fruto del espíritu es amor, fe, paz, paciencia, está hablando del espíritu del creyente, no del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es amor. Dice que Dios es amor. Él es el amor. No es un fruto de amor, Él es el amor. Ahora nosotros en nuestro espíritu, cuando nacimos de nuevo, se nos impartió estos frutos, los cuales debemos dejar fluir. De manera que el tercer grado de fe es la fe que se desarrolla como un carácter de tu espíritu que dejas fluir en tu vida. Y esta fe se relaciona con la palabra fidelidad. Esta fe o este fruto de la fe es producido del espíritu recreado, que viene después de la salvación. ¿Ok? Y todo esto se proporciona para desarrollar en el carácter del creyente, para que el carácter del creyente se desarrolle. De manera que tenemos tres tipos de fe que van a diferentes lugares. No tiene que ver con el don de fe. La primera es dada para salvación. La segunda es dada para que la fe, la medida de fe y esa fe pueda ir aumentando. Pero cuando se recibe esa fe, inmediatamente que la persona recibe a Cristo, la segunda fe, que es la medida de fe, inmediatamente que esa persona recibe a Cristo, recibe esa medida de fe, no recibe de una vez el Espíritu Santo. Hay otros que lo reciben de una vez, pero no todos. Pero el don de fe comienza a manifestarse en el individuo o en la persona que el Espíritu Santo reparte una vez que se produce en esa persona el bautismo del Espíritu Santo. Así que la tercera fe habla del fruto que se desarrolla como un carácter. Y la cuarta fe que habla la Biblia es el don de fe al cual se está refiriendo Pablo en esta carta. Está hablando de un don que es sobrenatural. No es algo que tiene que ver con la fe para salvación, ni la medida de fe, ni tampoco el fruto del Espíritu que es fe, sino que es un don que el Espíritu Santo mueve cuando Él quiere. Como he dicho en las enseñanzas anteriores, no es algo que nosotros lo movemos cuando queremos. Es el Espíritu Santo quien lo mueve. La puerta para que estos dones comiencen a moverse es la llegada del bautismo del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a esa persona. De manera que el don de fe es un don del Espíritu Santo para el creyente, para que el creyente pueda recibir milagros. Este don de fe siempre se va a mover en el área de que el creyente pueda recibir. ¿A cuántos les gusta recibir? De manera que este don, cada vez que se manifiesta para que la persona en el cual se está moviendo el don pueda recibir un milagro. Pueda recibir. Es un don pasivo. Pasivo en el sentido que él no hace nada, él solo recibe.
Es una fe sobrenatural que abarca al creyente, a la persona, lo abarca de tal forma que entra en él una confianza, una certeza, una confianza en eso que está creyendo y que él va a recibir. Bien sea en el mismo momento como puede ser dentro de cierto tiempo. Pero esa persona donde se mueve ese don de fe está segura de que va a recibir lo que está pidiendo. Es una fe sobrenatural, no es algo normal. Es una dotación espiritual que viene a la persona a través de esa fe o del don de fe, a través del don de fe, y hace y produce que esa persona reciba milagrosamente algo que es imposible. El don de fe es una fe especial, sobrenatural, para que el creyente reciba el milagro que está buscando. Mira, a medida que he ido estudiando cada uno de estos dones, quiero tenerlos todos. Pero no por ambición, sino porque me gusta cada uno de estos dones. De manera que cuando este don se manifiesta para que usted reciba. Recuerde que los dones de poder están compuestos por el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Don de poder o de fe, don de hacer, diga hacer. Hacer es producir, es moverse, es accionar. Y dones de sanidades. Pero el don de fe se mueve diferente al don de sanidades. O mejor dicho, al don de milagros, de hacer milagros. Se mueven diferentes. En el sentido de que el don de fe, cuando él se manifiesta para que usted reciba. Mientras que el don de hacer milagros se manifiesta para producir un milagro para otra persona. Es un don pasivo. Es una dotación espiritual que cuando se manifiesta la persona creyó por encima de toda circunstancia y se produjo el milagro. Aquellos que poseen el don de fe creen a Dios de tal manera que Él honra su palabra como la de Él mismo, la de Dios mismo. Y milagrosamente suceden las cosas. Milagrosamente Dios hace que eso que ese hombre o esa mujer declaró, confesó, produjo o dijo, se llegue a la existencia. Dios toma la palabra de ese hombre o de esa mujer cuando se mueve el don de fe respaldado, oído, como si fuera la misma voz de Dios. Mire lo fuerte que es este don, el don de fe. Él es pasivo, no hace nada, solo recibe pasivamente. No hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. Él solamente cree a Dios y más nada. Listo. Y allá viene aquel don manifestado, moviéndose y el milagro sucediendo. Pero es un don que se manifiesta para producir a favor nuestro. Diga, es a favor mío. En la persona que se mueve el don de fe, se manifiesta ese don para producir algo a favor de él. A su favor. El don de fe es dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, por la cual aquello que es expresado, deseado por el hombre o dicho por Dios, se logra definitivamente y llega a suceder. No es algo que necesita mucho empuje o una concentración mental. No. Es algo que se manifestó, ¡pum! Y se produjo. Se produjo, simplemente llegó y se produjo. Es una dotación sobrenatural. Ahora, a veces confundimos lo que es la fe del creyente y lo que es el fruto de fe con el don de fe. Pensamos que porque en alguien se mueve el don de fe y produce cosas, recibe milagros, creemos que esa persona es una persona de mucha fe. Cuando lo que detalla o lo que manifiesta en sí el carácter de creyente es la fe que es producida como fruto de fe, que es el fruto de nosotros. Si usted quiere medir el nivel espiritual de una persona, mírele
el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es algo que tiene que ver con el carácter. Pero el don de fe no tiene que ver con el carácter de la persona. Así que no podemos mirar a una persona donde se mueve el don de fe, que es algo sobrenatural y que lo mueve el Espíritu Santo, como una persona muy espiritual. El nivel de espiritualidad de una persona se mira en el carácter. Cuando es una persona que ama, cuando es una persona que tiene paciencia, cuando es benigno, allí es donde se mira el carácter de una persona. No por el don de fe, porque el don de fe no pertenece al creyente, es del Espíritu Santo y Él lo mueve cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Que ese es el problema y la mala interpretación acerca de los dones del Espíritu Santo, que la gente quiere moverlos porque ellos dicen tenerlo o de repente lo tienen. No, ahora voy a profetizar, pero ya va, si es algo que lo mueve el Espíritu Santo. Voy a moverme en el don de fe para producir milagros ahora mismo. No es algo que se produce así, es algo que el Espíritu Santo hace. Dígale al que está a su lado, no es cuando tú quieres, es cuando Él quiere. De manera que el don de fe recibe milagros. Es un don que se manifiesta para recibir, creer en Dios plenamente, tranquilamente y recibe. Este don emplea fe pasivamente y espera el milagro. Puede ser ahora mismo, puede ser en el mismo momento, como puede transcurrir cierto tiempo, pero igualito vendrá. Igualito vendrá. La diferencia entre el don de fe y el don de hacer milagros es que el don de fe solamente cree y espera para recibir, mientras que el don de hacer milagros, Él se manifiesta y produce milagros para otros. Uno es pasivo y el otro acciona. El don de fe es pasivo, mientras que el don de hacer milagros acciona, se mueve para producir el milagro a favor de otra persona. Vamos a ver en primer lugar el don de fe manifestándose para producir bendiciones aún sobre los hijos y la familia. En el Antiguo Testamento se movían estos dones. Y el don de declarar, de profetizar, de declarar, confesar bendiciones sobre la familia se movió fuertemente en los patriarcas. Este don se movió fuertemente en los patriarcas, el don de fe. ¿Para qué? Para confesar bendiciones sobre sus hijos. Tenemos el caso de Abraham. Dice que Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Y Jacob bendijo a José. Y cada una de las bendiciones que estos patriarcas declararon dentro o moviéndose y operando en el don de fe, se produjeron a cierto tiempo, pero llegó a producirse. La mayoría de los dones se movían en el Antiguo Testamento, igualmente como hoy en día se mueven aquí, en el Nuevo Testamento. El único detalle es que allá habían 7 dones que se movían allá, y en el Nuevo Testamento se añadieron 2. El don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero los otros 7 dones, como este don de poder, se movían en la antigüedad. Los patriarcas confesaron bendiciones sobre los hijos, moviéndose en el don de fe. Como le dije, Abraham confesó palabras de bendición sobre Isaac. Isaac confesó palabras de bendición sobre Jacob. Y Jacob confesó palabras de bendición sobre José. Y cada una de las palabras que estos hombres confesaron, moviéndose en el don de fe, se produjo en sus vidas. Dice la Biblia que Abraham fue riquísimo. La Biblia enseña que Isaac también fue un hombre próspero. También la Biblia enseña que Jacob fue un hombre próspero, y lo que el padre confesó se cumplió en su vida. Aún el padre confesó que él era el líder de sus hermanos, que iba a ser bendecido mayormente que los hermanos. Y aunque a Esaú le pertenecían las bendiciones, cuando el padre confesó dentro del don de fe sobre Jacob aquellas bendiciones, eso se cumplió. Llegó a ser más próspero
que Esaú, que era el primogénito. Así que estos hombres de Dios se movieron dentro de este don de fe para declarar bendiciones futuras. Y esta fe produjo bendiciones para cada uno de ellos. Cuando les llegó el tiempo, Dios los prosperó. No se olvidó del don de fe que se movió allá. Y aunque sus padres posiblemente ya estaban bajo tierra, todavía esa palabra estaba en el aire. El don de fe también puede moverse para producir una protección personal. Tenemos el caso de Daniel. La Biblia enseña que el rey hizo un edicto, el cual fue sellado con su anillo, y cuando un rey firmaba un edicto y lo sellaba con su anillo, ese edicto no podía ser violado. Sin embargo, con todo y eso, él quería hacer que aquello no se cumpliera en contra de Daniel. Pero la Biblia enseña que Daniel tuvo que haber sido o ser echado en el foso de los leones. Pero Daniel entró tranquilamente. No se desesperó, no se atribuló, sino que le dijo al rey: rey, tranquilo. Y lo metieron en el foso de los leones. ¿Cuál era la fe que estaba operando en Daniel? Estaba operando el don de fe. El don de fe que produjo el milagro de que el ángel de Dios estuviera allí, lo guardara, lo protegiera y aún cerrara las bocas de los leones. De manera que el don de fe, cuando se manifiesta, puede hacerse también o manifestarse para guardar tu vida y protegerte. Que aunque el diablo esté pensando que te va a agarrar, que te va a atrapar, que te va a destruir, que te va a matar, Dios agarra a través del Espíritu Santo, manifiesta el don de fe, y aquella persona comienza a creer sobrenaturalmente, y Dios lo guarda, lo protege de cualquier peligro sobrenaturalmente. Aleluya, santo. Bendito sea su nombre para siempre. De manera que Daniel fue metido en el foso de los leones y él tranquilo como si nada. Si usted estudia la escritura, se va a dar cuenta que en ningún momento Daniel se atribuló, sino que se movió en el don de fe y produjo una confianza plena de que esos leones no se lo iban a comer. No fue la fe del creyente que lo libró, la medida de fe. No fue el fruto de fe, ni tampoco la fe para salvación. Fue el don de fe manifestado. De manera que el don de fe puede producir protección personal. Yo le dije que el don de fe, cuando se manifiesta, Él lo hace para que usted reciba un milagro. Mire, la Biblia enseña en ciertas ocasiones que Jesús estaba entre la multitud y le hablaba a la gente, y después que le hablaba, dice que en ciertas ocasiones los fariseos, los saduceos, dice que lo arrinconaron en varias ocasiones para matarlo. Pero él tranquilito pasaba por el medio y se les escapaba. ¿Qué era lo que se manifestaba ahí? El don de fe. Nadie podía echarle mano, porque era una unción, una dotación y una fe en Dios sobrenatural. Él salía por allí: no ha llegado a mi hora, todavía no me voy a morir. Por ahí salía derecho y nadie se atrevía a ponerle un dedo. Ese era el don de fe. Hoy en día tenemos mucha mala enseñanza acerca de las manifestaciones de los dones en la vida de Jesús, siendo confundidas con la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Cuando la Escritura muestra que Jesús se vació de su posición, no de su autoridad, no de ser Dios, sino que dejó su puesto de autoridad. Y cuando estuvo en esta tierra se movió en los dones. Dependió de los 9 dones del Espíritu Santo. Por eso la Escritura enseña que Jesús fue al bautismo. Jesús sabía que mientras Él no tuviera el Espíritu Santo en su vida, no podía producir milagros. Hay películas por allí diciendo y tratando de enseñar e inculcar que antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, Jesús producía milagros. Mentiras.
Jesús no produjo ni un milagro hasta el día que fue bautizado con el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, entonces comenzaron a moverse en Jesús los 9 dones del Espíritu Santo. De manera que en las ocasiones cuando ya la gente pensaba que ya estaba listo para matarlo, se manifestaba el don de fe y se salía tranquilo. De manera que el don de fe se puede manifestar para producir una protección personal. La Biblia enseña en una ocasión que Jesús estaba en el mar con los discípulos acostado en la barca. ¿Cómo estaba? Y había una tempestad. Y pareciera que la barca se fuera a hundir. Y Pedro, como era el más tremendo en ese tiempo, fue a despertar al Señor. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba la tempestad? Jesús, ¿dónde estaba? Estaba durmiendo. Estaba el don de fe siendo manifiesto en la vida de Jesús. Él tranquilo, había una tempestad, tenía una confianza en el Señor de que ese barco no se iba a hundir ni que él se iba a ahogar. Y él estaba acostado ahí, tranquilito. Los demás no tenían el don de fe siendo manifiesto. Pedro, desesperado, atribulado, va y despierta al maestro. Maestro, ¿qué pasó? Nos vamos a hundir aquí. Tú estás durmiendo y nosotros nos estamos hundiendo aquí. El don de fe manifestado para producir una protección sobre su vida. Tranquilo. Este don también se puede manifestar para producir un milagro financiero en tu vida. ¿No se ha dado cuenta que hay ministros, líderes de Dios, grandes hombres de Dios, que de repente están con una deuda millonaria de dólares? Y usted los ve y ellos tranquilitos, como si no debieran nada. Es el don de fe funcionando, y en cuando menos se piensa llega el milagro financiero y cancelan la deuda. Ahora, ese no es una fe, oído. Aquí voy por el otro lado de la moneda. Cuando hablé de ese don de fe, no estoy hablando de una irresponsabilidad, porque hay gente que es irresponsable, agarra las cosas y después no las quiere pagar. Yo no estoy hablando de esa tranquilidad, porque algunos pensarían, no, a mí se me mueve ese don. Resulta que es que le gusta agarrar las cosas y después se olvida, no le gusta pagar. No, yo no estoy hablando de ese don entre comillas de tranquilidad, de irresponsabilidad. Estoy hablando de un don que se manifiesta, que crea Dios por un milagro financiero, que ese hombre sabe que tiene que pagar y que está en su vida, diríamos o utilizaríamos la palabra que no es la correcta, preocupado o ocupado en cancelar esa deuda, y confía en el Señor y Dios le provee y cancela la deuda. Ese don de fe también puede manifestarse para producir eso. El don de fe también puede producirse o manifestarse para alimentar una vida, alimentar un creyente aún por años y tiempo. La Biblia enseña que en un momento Dios le dijo a Elías: vete a tal lugar que yo te voy a enviar unos cuervos que te van a mantener, te van a llevar carne y pan. Y la Biblia enseña que Elías se fue y en la mañana llegaba el cuervo con la carne y el pan. Y en la tarde llegaba el cuervo con la carne y el pan. Y lo sostuvo Dios de esa forma por cierto tiempo. porque El don de fe estaba en operación, creyendo para producir eso. Él creyó a Dios, tuvo una confianza. Tranquilo, yo me voy. Tú dices que me vas a enviar un cuervo. Bueno, un cuervo va a ir a alimentarme. Él tuvo una confianza plena en el Señor. El don de fe también puede producirse o manifestarse para producir la resurrección de alguien que ha muerto. No estoy hablando de un muerto de hace 100 años, que la gente se va para otro lado. Estoy hablando, de repente se produce una muerte inesperada, y el don de fe se manifiesta para producir la resurrección de una persona muerta. Y la mayoría de los casos, cuando se produce la resurrección de una persona que ha muerto, se mueven los 3 dones de poder. Se mueve en primer lugar el don de fe para hacer que el espíritu de ese hombre o de esa mujer que ha salido regrese al cuerpo. Después se mueve el don
de hacer milagros para resucitarlo de entre los muertos. Y luego se mueven los dones de sanidades para que cuando despierte o resucite de entre los muertos, salga sano. Aleluya. Santo. Necesitamos estos dones moviéndose en la iglesia, ¿vale? Gente que se mete en la funeraria y comiencen a levantar muertos. Yo voy a ver eso, yo voy a resucitar muertos. En el nombre de Jesús. Déjeme decirle algo. ¿Y sabe dónde se desarrollan fuertemente estos dones? Cuando la persona acciona a hacer. Mientras que usted no le ponga las manos a un muerto, no va a resucitar ni uno. Pero cuando usted se atreva a ponerle las manos a los muertos, entonces comenzarán a resucitar. La Biblia enseña que en un caso, y nosotros lo conocemos bastante perfecto, dice que Jesús se paró y dijo: Lázaro, ven fuera. Tenía 3 días de muerto. Se manifestaron los 3 dones de poder. El don de fe para sacarlo de entre donde estaba, el espíritu, y devolverlo al cuerpo. El don de hacer milagros para producir la resurrección. Y los dones de sanidades para que se levantara sano. Si usted se pone a estudiar la escritura, después que fue resucitado Lázaro, no siguió enfermo, quedó completamente sano. La Biblia enseña que en este hombre Eliseo, dice la escritura que este hombre falló, pecó, Yesí, y Eliseo se fue con la unción de Dios a la tumba. Pero cuando estaba en la tumba, muerto, los huesos de Eliseo ahí, dice la escritura que tiraron un muerto. ¡Pum! Cuando cayó sobre la sepultura de los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Todavía los huesos estaban cargados con los dones de poder. ¡Qué barbaridad! Había un hombre en una parte de por allá de los Estados Unidos, se llamaba Smith Wilbur. Levantó dentro de su ministerio, levantó 14 muertos. Dice que en una ocasión se había muerto la vecina. La esposa estaba ahí sentada en la sala o cerca del cuerpo de aquella persona, de la vecina que había muerto. Y Smith Wilbur llegó y puso las manos sobre ese cuerpo y comenzó a orar. Y duró cierto rato orando. Y la esposa comenzó a decirle: pero ya, deja quieto, está muerta. Pero él siguió orando. Por supuesto, en ese momento estaba orando basado en su fe. Pero en muchas ocasiones, cuando ya la fe del creyente se termina, se agota, se activa el don de fe. Y aquel hombre estaba orando y la esposa le dijo: pero ya está muerta, ¿no ves que está muerta? Él siguió orando y cuando ya se agotaba su fe, se activó el don de fe. Aquella mujer respiró, se volteó y se quedó dormida. A las 4 horas se levantó. En una ocasión se topó con una persona que estaba muerta, lo agarró, lo sacó de la cama y lo llevó a la sala. Y dijo: en el nombre de Jesús ordeno que el espíritu de esta persona regrese al cuerpo. Y comenzaron a temblar en las piernas. Después dijo: en el nombre de Jesús declaro que esta persona resucita de entre los muertos. Y aquella persona comenzó a caminar. 14 muertos levantó así. Movido en los dones de poder. ¿Se da cuenta lo importante que son los dones de poder en la iglesia? ¿Usted se imagina una iglesia moviéndose en esos dones, que de repente se metan en las funerarias y comiencen a levantar muertos? ¿Cuántas personas se van a convertir? Pero el asunto de hoy en día es que la iglesia de hoy en día carece de los dones de poder y carece del poder de Dios. Ya entre mi esposa y yo resucitamos el primero. En una ocasión que veníamos de un Pentecostés, en el carro de papá, en este carro por cierto, en aquel tiempo era de papá, nos comimos un pare. Papá no conocía bien la vía, y cuando pasamos y nos comimos el pare, de aquel lado vino una camioneta y nos llegó del lado donde estaba uno de mis hermanos, como de 10 años en ese tiempo, y le llegó del lado de la puerta de atrás donde él estaba. Chocamos contra una pared y unos pilares que habían ahí. Mi mamá se partió la clavícula, papá se parte la cabeza. A mí no me sucede nada, yo iba en el medio de
de los dos puestos de atrás, me agarré bien de los puestos o de los asientos. Mi esposa le pegó la cabeza al vidrio. Dice que cuando le pegó la cabeza al vidrio sintió como si le hubiesen alado los pelos de este lado y del otro lado, así. Se puso las manos y comenzó a ministrarse. Yo me bajo del carro y comienzo a orar por cada una de las personas. Comienzo a orar primeramente por el chofer de la camioneta que nos llegó, que no hallaba cómo salir. Lo ayudo a salir, le pongo las manos, oro por él y después me voy para que papá y comienzo a orar por papá. Luego voy para que mamá y comienzo a orar por mamá. Oro por cada uno de ellos. Luego voy para que mi hermano, como de 10 años en ese tiempo. Cuando estoy orando por él, los ojos comienzan a cerrársele. Cae desplomado al piso, viene un hombre y lo agarra. Viene un funcionario y toca y dice, no tiene signos vitales, está muerto. A mí no me importó nada, a mí no me importó que la gente me viera, no me importó nada. Y comencé a orar duro, la gente salió de todos lugares, de todos lados, había mucha gente. Comencé a orar duro en el nombre de Jesús. Yo te ordeno que espíritu de muerte, que te vayas, maldita muerte, te reprendo, te echo fuera de ese cuerpo. Y comencé a orar en lenguas y a declarar eso. Mi mamá comenzó a pegar gritos, mi hijo está muerto, se murió. En eso uno de los funcionarios paran un taxi, montan a mi esposa, mi mamá y papá, creo que también iba ahí, y se los llevan al hospital. Yo me quedo con el carro allí. Cuando va de camino, mi mamá sigue gritando, mi hijo se murió, está muerto, está muerto, está muerto. Y mi esposa comienza a decirle, señora, no declare que está muerto. Señora Zaida, no diga eso, diga que está vivo. Y mi esposa declarando, él no va a morir, él va a vivir, él está vivo. Cuando llegaron al hospital universitario, cuando abren la puerta, el funcionario de la policía municipal dice, aquí hay 2 heridos y uno que está muerto. El hospital estaba colapsado. Uno está muerto, sin signos vitales. Dice el portero, el que está sin signos vitales, pásenlo de una vez para la morgue. Y los otros 2 me lo meten aquí, me los traen para acá, para la emergencia. En ese momento mi esposa está diciéndole al policía, él no está muerto, él está vivo, él va a vivir, él está vivo. Y el policía forcejeando con mi esposa, alando el cuerpo del niño, y ella alaba para acá y él alaba para allá. Hasta por último le dijo, te voy a meter presa si no me sueltas al niño. Hasta que con otro policía se lo alaron, a lo que alaron el niño, que cayó en los brazos del policía, hizo un respiro y despertó. Aleluya. Santo. Mire, hermano, se lo llevaron a hacerle todo tipo de examen. Le hicieron ecogramas, le hicieron de todo. Y no sacó pero nada. Nada. Porque cuando Dios hace algo a través de los dones, lo hace completo. Aleluya. Lo hace completo. Santo. Yo le aseguro que a ese policía tiene que estar convertido. Porque que ver un muerto resucitar, no cualquiera lo ve. Como sucedió en una ocasión, un hombre que estaba muerto, y la madre allí arrodillada en la cama orando por su hijo. Y ahora ya tenía varios días orando. Ya la familia estaba pensando en inyectarla para dormirla y llevarse el cuerpo. Y mientras estaban ya tramando eso para sacarla de allí, llevarse el cuerpo, el hombre resucitó. Mira, hermano, la gente no hallaba por dónde salir. Hermano. Se metían de 2 y 3 y 4 por la puerta tratando de salir. De manera que el don de fe puede manifestarse para resucitar muertos. Personas que hayan fallecido. En ciertas ocasiones yo me he topado con personas que, cuando viajaba bastante de noche, personas muertas en el camino. A mi esposa no le gustaba mucho bajarse, pero yo me bajaba. Aproveche ese momento. Mire, hay uno que ya ha levantado 50 muertos. 50. En una ocasión dice que había sucedido un accidente y habían 4 muertos así en fila, 4. Y él llegó y bajó se bajó del carro, no preguntó por los heridos, preguntó ¿dónde están los muertos? Y ahí están, 4 muertos en fila, 4. Oró y los 4 resucitaron. Mire lo poderoso que es este don.
que son los dones de poder. Ahora piense por un momento estos dones moviéndose dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué el diablo y la religión han enseñado en contra del bautismo del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, y aún han enseñado mal acerca de los dones del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que una iglesia cargada de estos dones hace estrago, hermanos. Comienzan a producirse milagros. Y si hay algo por lo que la gente en conversa que no tiene a Jesús es atraída, es por los milagros. Porque hay personas que asisten a los brujos porque quieren ver milagros. Quieren que el marido regrese a la casa, quieren que la esposa regrese con él, o quieren que tener bastante dinero, y así sucesivamente. Quieren ver milagros. Pero si hay una iglesia cargada con estos dones, hermanos, la gente no va a buscar los brujos, ni los hechiceros, ni los santeros. Va a buscar a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. A usted y a mí son los que van a buscar, los hijos de Dios. Santo, santo, santo. Jesús, cuando el caso de Lázaro, igualmente se movieron los dones de poder cuando levantó al hijo de la viuda. ¿Cuántos han leído esa historia? Dice que Jesús venía, y venía la caravana, venía el sepelio completo, el sepelio ya para enterrarlo. Jesús se acercó al ataúd y oró por aquel hombre que había muerto. Se manifestó el don de poder, el don de hacer milagros y el don de los dones de sanidades. Y aquel que estaba muerto resucitó. Hermanos, ay santo, esas cosas no las hizo Jesús porque era Dios. Esas cosas las hizo Jesús porque se manifestaron en él los dones de poder. ¿Sabe por qué Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes también las harán? Si Jesús las hace, levanta a esos muertos como Dios, entonces nosotros no podemos hacerlo. Jamás. Pero ¿con qué lo hizo o cómo lo hizo? A través de los dones de poder. Por eso Jesús dice: no se vayan todavía, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iban a ser testigos? A través de la manifestación del poder de Dios. Y permítame decirle que esto no es solamente para los discípulos, ni tampoco para Jesús solamente. Es para todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene preparados dones para moverlo en su vida. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! De manera que el don de fe es una unción sobrenatural. Creer en Dios sobrenaturalmente de tal forma que hace que aunque los que están muertos resuciten. Así que comienza a poner las manos sobre los muertos. Como le dije, estos dones se desarrollan cuando usted acciona. Se desarrollan. Si usted no pone la mano sobre un muerto, no va a saber nunca si tiene el don de poder, o el don de fe, o el don de sanidades. Si usted no pone las manos sobre los enfermos, ¿cómo va a sanar un enfermo? Pero cuando ponga las manos sobre los enfermos, se va a dar cuenta si el don de sanidad se mueve en usted o no. Cuando ponga las manos sobre los muertos, se va a dar cuenta si usted tiene el don de fe o no. Si el muerto resucita, entonces los dones de poder se movieron ahí. El asunto está en lanzarse. El asunto está en comenzar a hacerlo, porque la mente comienza a maquinar y a pensar: bueno, si no lo levanto, ¿qué van a decir? Por lo menos lo intentaste. Como en una ocasión un hombre, Dios le dijo: ve al velorio de fulano de tal. Y él se va. Cuando está frente al ataúd, el muerto allí dentro oye la palabra de sabiduría de parte de Dios que le dice: pon las manos sobre él que lo voy a levantar. Y el predicador aquel le dice: Señor, lo siento mucho, pero yo no voy a poner las manos sobre ese muerto. Y vino la palabra de Dios y le dijo: pon las manos sobre él, o quieres estar tú en su lugar. Y él le dijo: Señor, no, yo pongo las manos sobre él.
Abrió la cosa, agarró el muerto y lo sacó, y la gente allí aglomerada: ¿qué estás haciendo? Te volviste loco. Y aquel hombre: déjame quieto. Sacó el muerto y lo pegó a la pared. ¡Pum! En el nombre de Jesús te ordeno que ande. ¡Pum! Cayó el muerto al piso. Lo agarró la segunda vez, lo levantó y lo pegó a la pared, y la gente ahí llamando a las autoridades y toda esa cosa, lo pegó a la pared y le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que ande. ¡Pum! Volvió a caer el muerto al piso. Y en la tercera vez lo pegó a la pared y le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que andes. A la tercera vez andó el muerto, caminó el muerto. Dígale al que está a su lado: ¿quieres ver muertos resucitar? Pon las manos sobre ellos. Dígale al que está del otro lado: si quieres ver muertos resucitar, pon las manos sobre ellos. En una ocasión recuerdo que el pastor Gregorio visitaba mucho el manicomio. Y dice que él se iba y se le pegaba atrás. Habían locos que salían corriendo y él se le pegaba atrás corriendo, hasta que los agarraba y oraba por ellos, les ponía las manos. Dice que en una ocasión se subió, habían manicomios que estaban pegados con el de las mujeres a un lado y los hombres al otro lado. Pero de repente dice que vio a través de la cerca de ciclón una mujer que se fue subiendo hasta la cerca, la parte de arriba, y pidiendo para que orara por él. Y él se levantó y se subió a través del ciclón, y allá en el ciclón le ponía las manos. Una vez llegó al manicomio y le dijo: ¿dónde están los peores locos de aquí? Y los que andaban con él: hermano, ¿pero qué va a hacer? No voy a orar por esos locos. No, hermano, usted no sabe que esos locos son desquiciados. Hermanos, otros hermanos que andaban con él. Le decía: tranquilo, vamos a orar por él, lo libertamos. No tengo miedo a eso. Y le dijo al líder de ahí del manicomio: ábreme la puerta que voy a orar por esos locos. Gracias a Dios que no le abrió la puerta, no por Gregorio, sino por los que andaban con él. Cuando vaya a buscar a levantar un muerto, no se vaya a buscar a alguien que tenga miedo. No se vaya a buscar un miedoso por ahí. No. Se busca uno atrevido como usted o una atrevida como usted. En la cárcel de Sabaneta hay una parte subterránea donde meten a los delincuentes más peligrosos que hay, los más terribles. Ni siquiera hay luz en ese lugar de abajo. En una ocasión había un hombre, iba a predicar a la cárcel a todos los presos, y oyó de una parte subterránea donde metían a los peores, y se acercó a los líderes de ahí de la cárcel. Le dijo: yo quiero entrar ahí, quiero que me abran la puerta porque quiero entrar a predicar ahí. Y aquella gente: pero es que ahí están los peores, los hombres más terribles que están ahí. No importa, yo quiero entrar ahí. ¿Sabe qué hizo el guardia? Le abrió la puerta. A lo que entró, le metió el candado. Ni los guardias ni los vigilantes de ahí desean entrar ahí. Pero sin embargo, aquel hombre, moviéndose en el don de fe, entró a ese lugar, agarró uno de en ese tiempo era uno de los más fuertes de aquí de Venezuela. Le comenzó a predicar el evangelio, y cuando comenzó a predicarle el evangelio, el más guapo afuera, Dios lo tocó y comenzó a llorar como un niño. Pero eso solo hace Dios cuando un don se mueve. En el sentido que se mueve para creer por protección, que no le va a suceder nada. Y si atreve la persona a entrar, y entra con una confianza, una certeza, una seguridad en Dios, una fe en Dios, que no le va a pasar nada. Le predicó al hombre y el hombre aceptó a Cristo allá adentro. El don de fe también se mueve en muchas ocasiones para echar fuera espíritus demoníacos que han poseído cuerpos. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que la fe de uno o del creyente, que es la fe que va creciendo, que es la de medida de fe, que va creciendo a medida que uno oye la palabra de Dios, ella funciona eficazmente para echar fuera también los demonios. Pero hay ciertos espíritus que salen a través del movimiento, de la operación del don de fe en operación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que de repente ha ido a orar por un loco y el loco quedó loco igualito. Hello. Pero hay muchos que han orado por los locos y los locos han quedado libres. ¿Se acuerda el testimonio del loco de la celda número 8? Y otros locos más que han sacado de ese lugar. El asunto es que ahora han entrado al manicomio celestial. Porque para el mundo nosotros somos locos.
Pero esta locura nos va a llevar al cielo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.